Perfecto. Y para aclarar todas estas dudas nos acompaña esta mañana el doctor Raúl Ríos, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa. ¿Cómo está, doctor? A ver, doctor, hay muchas dudas. A mí me quedó la sensación de que más de la mitad de las cosas que ofrecen estas clínicas, la verdad es que no están científicamente comprobadas en seres humanos. O sea, no son reales. No son reales. ¿Eso es así? No es así, la verdad. La verdad es que las células madre son lo que más se está estudiando actualmente. Si de hecho uno se mete en el Clinical Trials de Estados Unidos, uno va a ver que hay más de 5.000 estudios en este momento que se están realizando en células madre. Si uno revisa todas las clínicas y todas las universidades de Estados Unidos, uno va a ver que todas las importantes, Harvard, Mount Sinai, no quiero hacer propaganda, digamos, pero todos están estudiando y trabajando con células madres. Pero ahí usted dio una clave, están estudiando y trabajando con células madres. Yo con mi primera hija no lo contraté, me encontraba que había poco publicidad, porque dije no, después como mi hija tiene una condición genética, que es el síndrome de Down, se asocia muchas veces al tema de la leucemia, y por un seguro hacia mi hija, cuando tuve mi guagua en diciembre del año pasado, efectivamente contraté este servicio. Y en este servicio, que son muchas hojas que uno tiene que llenar y que tiene que pagar un poquito más por si queréis multiplicarla y otro poquito más por acá, y además hay que pagar mensualmente para que se mantengan precisamente a lo largo del tiempo, o sea, es un servicio caro. Hay una lista de enfermedades en donde no está comprobado específicamente que sirvan las células madres, sino que está en estudio, y eso no te lo dicen cuando te lo venden. A ver, hay más de 80 enfermedades que está absolutamente demostrado que las células madres sirven. ¿Cómo qué enfermedad? La leucemia sí. Por eso te digo, lo que pasa es que lo importante de todo esto que surgió es precisamente educar a la población para que sepa lo que son células madres. No es tan fácil saber células madres ni aprender lo que son las células madres. Existen, de hecho, una gran clasificación que son hematopoyéticas de la sangre y mesenquimales. Son dos grandes tipos que sirven para diferentes cosas. Las hematopoyéticas, que son de la sangre, sirven precisamente para enfermedades de la sangre que todo el mundo las conoce, que son más de 80 ya aprobadas, que son precisamente, ustedes contaban, leucemia, linfoma, etcétera. Y otra cosa importante, digamos, es que decir que uno está investigando, ¿ya? Por ejemplo, uno como médico puedes estar investigando la sangre, la composición de la sangre, qué tipo de moléculas existen, pero yo como médico en un paciente que requiere una transfusión le puedo hacer la transfusión, digamos. Entonces hay que tener claro eso y no confundir que investigando en la medicina siempre se está investigando. ¿No se exagera con lo que te ofrecen, por ejemplo, porque se habla de Alzheimer, se habla de Parkinson, y salían grandes especialistas en este reportaje diciendo que eso no es efectivo, que a largo plazo puede llegar a ser que algún día se compruebe que las células madres sirven para detener esas enfermedades, pero hoy por hoy nadie puede decirte que son efectivas? Lo que pasa es que, claro, tú te puedes fijar en el lado negativo del asunto, pero lados positivos hay muchos que tú ya puedes demostrar. Enfermedades ortopédicas, traumatológicas, muchas personas que tendrían que hacerse un recambio de rodilla, por ejemplo, y que haciendo una sencilla aplicación de células madre no tiene que operarse, ¿ya? En pacientes que han tenido lesiones como una gran quemadura, por ejemplo, que colocando células madres se recupera. En pacientes diabéticos, es verdad que la diabetes no es para curar la diabetes, y cuando nosotros enfrentamos a los pacientes y les explicamos, les decimos no te vas a mejorar de la diabetes, pero sí vamos a lograr que tú no tengas las complicaciones de una diabetes, como un daño renal crónico, como una amputación de un pie, por ejemplo, que son cosas graves. Yo escuché a una experta de la Universidad de Chile la semana pasada, antepasada, cuando salió el reportaje, y ella decía que la ciencia lo que tiene que hacer es explicar científicamente algo, comprobar científicamente algo, y que luego eso se saca a la venta o se puede ofrecer al público. Y que en este caso hay muchas cosas que no están 100% comprobadas y que sí se están vendiendo. Es decir, la publicidad se puso antes que la salud. ¿Hay alguna especie de publicidad engañosa? Quiero que lo conteste el doctor a la vuelta de esta breve pausa. Ya estamos de regreso y las células madres han generado bastante polémica. Aquí en el panel tenemos incluso versiones encontradas. La Renata está a favor, la Connie también las ha usado. No, aquí mira, lo que pasa es que yo tengo con mis 3 hijos, yo también las congelé, pero yo quiero ser súper clara en algo. Yo vi el programa de Contacto y a mí hay una cosa que me molestó muchísimo, que tiene que ver con distintas
formas de hacer periodismo, que finalmente lo que no se sabe, porque como bien decía el doctor, hay muchas cosas que aún no se comprueban. En el reportaje lo dan por sentado que era mentira. Que no es así. Que no es así, que no existía. Es que efectivamente eso es que no que es no lo saben. mismo, no es lo mismo que aún no se conozca el beneficio a que no tenga ningún Tal cual. beneficio. Entonces, yo cuando cuando me ofrecieron el servicio, cuando yo lo contraté, a mí nunca me vendieron algo que es lo mismo que está diciendo un poco el doctor, que tenía que ver con que esto a largo plazo me podía servir. Sí me hablaron mucho de la leucemia y yo te reconozco que fue por la razón por la que yo las congelé, por el miedo a la leucemia. Finalmente a cualquier niño le puede dar leucemia y finalmente es lo que está más comprobado con las células madres que tienen muy buena recepción. Sí, pero hay una cosa cosa, eso lo decía el reportaje. Es que ahí hay que hacer una diferencia y que el doctor nos estableció en comerciales que tiene mucha razón. Entre las clínicas, los bancos de células madres, que son estos que te ofrecen para una lista interminable de enfermedades, que muchas de ellas, si siguen, como dices tú, no es que no sirva, está en investigación, tampoco lo pueden dar por sentado. Porque a mí no me pasó eso. Es que además los bancos existen entonces, en todo el mundo. Por eso no pueden ponerse a llegar. cuestionar algún modelo que se conoce, que existe y que se conoce en todo el mundo. Se cuestiona Sale la hablando el necesidad. doctor, sale hablando un médico que es además el director del centro de Nueva York. ¿Cómo él va a cuestionar si es el director los centros de los bancos de Pero en células su madres? caso, usted no está a cargo de un banco, usted está a cargo de No. una clínica que trata Bueno, precisamente... primero de yo células soy madres. presidente de la sociedad chilena, por lo tanto conozco todos los tipos de tratamientos, los bancos, qué es lo que se realiza, y no solo en Chile, en todo el mundo. Digamos, pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, a la Sociedad Latinoamericana de Células Pero vamos Madres. puntualmente, ¿qué es lo que hace finalmente las células madres en distintos casos de enfermedades? Bueno, tienen una serie de capacidades absolutamente demostradas ya. Primero, pasaron fase 1 de los ensayos clínicos, que es demostrar seguridad. Hay muchos trabajos ya sobre eso, que si tú te colocas incluso tus propias células madres, que es el procedimiento que nosotros realizamos, eso es seguro. Perfecto. En la segunda etapa, que es eficacia, también está demostrada, ¿ya? La tercera etapa, que es la fase de ensayos clínicos, donde tenemos que ver en cada enfermedad cuántas veces las vamos a colocar, qué tipo de células vamos a colocar, de médula ósea, de tejido adiposo, de la sangre. O sea, esto es harto más complejo. Células pluripotentes inducidas. No es una cosa tan sencilla. Pero doctor, usted compartirá conmigo, y porque objetivamente es así, que incluso hasta centros de estética hoy día ofrecen servicios con células madres. O sea, en el fondo hay un problema donde se está ofreciendo esto de manera indiscriminada, incluso en centros de estética, además de las clínicas y ciertos por eso bancos, nosotros- pero hay un abuso también de eso, ¿no? Absolutamente, y por eso Donde no nosotros sí- donde somos, no servirían derechos somos médicos. los más interesados en regular sobre esto. Y de hecho ya tenemos conversaciones con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, hemos tenido reuniones, con el ISP también estamos generando las reuniones, porque nos interesa que esto se haga de buena calidad y seriamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Renata? A ver, a mí me llamó mucho la atención el día del reportaje y contacto, porque yo no lo estaba viendo, pero me llegaron muchos mensajes a mi Twitter criticándome a mí, porque yo soy uno de los rostros que aparezco, no publicitando esto, porque a mí me ofrecieron cuando tuve mi primera hija congelármelo en VidaCell, y yo la verdad que desconocí absolutamente de qué se trataba, y empecé a investigar, y no me prometieron nada más que un tipo de leucemia, como dice la Connie, que yo dije, ya, si justo a mi hija, ni Dios lo quiera, le pasa eso, por último tengo la célula, que existe un banco donde uno puede ir, pero cuesta una millonada, mucho más de lo que uno paga por el servicio de congelar la célula. Entonces yo dije, en base a eso lo hago. seguro de vida. ¿Cómo? Claro. Yo dije, gasto plata en tontera, por último gasto plata en esto que tampoco es tan caro como la gente piensa, o la gente no investiga. Entonces, yo pago la mantención al año de 100.000 pesos. Al año de mantención. Ojo, pero Menos la, de 10 la lucas mensuales. extracción, La la extra- multiplicación, porque además después viene que te sacamos tantas células madres y si tú quieres ampliar eso, ¿no es cierto? doctor? Amplificarlas, la multiplicación vale otro precio. Yo me acuerdo que a mí personalmente me costó como, no quiero exagerar, pero 2.300.000. A mí yo pagué hace 6 años, cuando nació mi primera hija, como alrededor de 1 millón de pesos por la extracción, más 100.000 pesos por la mantención anual. Bueno, pero el tema que me llamó la atención, cuando me empieza a llegar críticas de la gente, Renata, tú eres rostro de VidaCell, cosa que yo no soy, solo di mi testimonio, igual que las que aparecen ahí, me pongo a ver el reportaje y sí lo que me llamó la atención, que a mí me lo dijeron como seguro, es que las células, yo congelé solo de mi primera hija. Si ni Dios lo quiera le pasa a la segunda algo, eran compatibles en un alto porcentaje con su hermana. Y después iba bajando con los papás, con la mamá, con los primos. ¿Por qué hace? Pero en este reportaje
No, dice que no son compatibles con la misma No sangre. necesariamente, no necesariamente. Eso decía, por eso quiero que usted me explique. Son compatibles, pero hay porcentajes de compatibilidad. En hermanos, digamos, es del 40-50%, en gemelos llega a ser el 60-70%. No existe el 100% compatible. No, 100% jamás me dijeron. A mí me dijeron un 70%, pero en este caso en el reportaje decía que no eran Yo compatibles. tengo dos dudas que hacerle, Doc, respecto a este tema, y le agradezco, por supuesto, que esté aquí aclarándonos todo esto. ¿Por qué es tan caro? Si es tan bueno, si es como la medicina del futuro, ¿por qué todavía no se puede democratizar? Eso es lo que a nosotros también nos interesa con esto. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que el tema se trate, se empiece a conversar y logremos que todos responsablemente podamos traer esto que se hace en Estados Unidos, como yo les decía, se hace como parte de ensayos clínicos, pero Estados Unidos tiene otra realidad económica que probablemente existen los grants, en lo cual se da mucho dinero para hacer investigación, ¿ya? Y en Chile, lamentablemente, como no existe, el paciente tiene que recurrir. Nosotros además tenemos una fundación en que los pacientes, ojalá pudiéramos hacerlo a todos, pero los pacientes que no tienen para pagar, nosotros tratamos de que su tratamiento se lo haga con esto. Y en ningún país del mundo, a nivel mundial, esto es gratuito para todos. Una política de salud pública. O Claro, sea, como política de salud pública. no tengo idea, en China se hacen muchos tratamientos y probablemente hacen muchos tratamientos para extranjeros, no sé si Y será tengo otra gratis. duda, doctor, con respecto a esto de las células madre, especialmente a los bancos, porque te dicen que como la mejor célula madre es la que sacan, la que extraen del cordón umbilical. Y a mí me fueron a dejar a mi casa porque como nació el 24 de diciembre no había nadie que trabajara en este país, entonces me fueron a dejarme en la casa un kit. Y yo en el auto, un kit, una cajita con un de Plumavit, con algo, una cosa adentro que no me Pero atreví ¿cómo a abrir. quién hizo la extracción? ¿Llegó una matrona del No. banco? Si era 24 de diciembre, pues. Entonces yo estaba ahí y de repente le grité, Polo, al auto. Y Polo corrió al refrigerador, sacó la cosita, llegamos y se lo entregamos a la matrona que me atendió. La matrona de tu Y ella hace como una cosa, yo miro los tubos y los entregan y los van a buscar. Entonces es como un proceso bastante curioso, pero es verdad que después le pueden extraer a mis hijos del diente de leche, incluso las mujeres nos pueden extraer, incluso desde la menstruación. Quiero que me cuentes si son la misma calidad de células madres, pero antes un consejo Salfán. Hay células madre ahí en todo el organismo, el cerebro tiene células madre, el riñón, el corazón. Lo que pasa es que son muy poca la cantidad. Contra el órgano esté más diferenciado, más desarrollado, como el cerebro, por ejemplo, van a haber menos células madre, por lo tanto, frente a cualquier daño del cerebro, no van a ser suficientes las que tenemos nosotros en ese momento para solucionar el problema. Si yo guardo el diente de leche, pero espérame, en ese sentido es mejor obtener la muestra de las células madres desde el cordón umbilical y no los dientes de leche, porque incluso en estos bancos te promocionan sacar la muestra de células madre en el tema de la menstruación. Existen todas esas posibilidades, como cuando tú compras un producto y existen diferentes tipos de tarjetas de crédito, o sea, son diferentes productos y tienen su indicación. Por ejemplo, ni Dios lo quiera que al bebé al hijo le da una leucemia. Si no tienes guardada la sangre, ya tiene leucemia, no Doctor, puedes usar su célula en ese momento. Perdón, se nos va el tiempo y no quiero dejar de preguntarle. Contacto a lo de precios. ¿Son reales esos precios? Estamos hablando de la extracción, 1,5 millones aproximadamente, después la mantención entre 100 y 120 mil pesos al año. ¿Esos precios son reales? Lo del 1,5 millones es menos, eso depende en el mercado. Como te digo, yo no defiendo a los bancos, de hecho, ni siquiera tengo banco, pero hacemos terapias nosotros en nuestra clínica. Incluso menos. Este es un tema tremendamente interesante. Nos gustaría, por supuesto, invitarlo en otra oportunidad para que venga a aclarar el tema de las células madre. Gracias por haber venido y habernos explicado más y aclarado las dudas, pero se nos acabó el tiempo.